Albert Einstein. El nombre mismo es sinónimo de genio. Es el icono cultural de la inteligencia, el hombre cuya teoría de la relatividad redefinió nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad. Lo imaginamos como una mente infalible, un oráculo que veía el tejido del cosmos con una claridad que el resto de los mortales no podíamos ni empezar a comprender. Pensamos en la famosa fórmula de la energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, en el premio Nobel, en el científico que desbancó a Isaac Newton. Creemos que fue un hombre que nunca se equivocó. Pero esa imagen, aunque inspiradora, es fundamentalmente incorrecta. La verdad es mucho más humana y mucho más fascinante. Albert Einstein no solo cometió errores, sino que cometió uno que él mismo calificó, con profunda amargura, como el mayor error de mi vida. Hoy, más de un siglo después de que Einstein introdujera esa idea, y décadas después de su muerte, ese error ha regresado triunfalmente. Ha sido desempolvado por la astrofísica moderna y se ha convertido en la piedra angular, en la clave absoluta, que explica la fuerza más misteriosa y dominante de todo el cosmos. Esta es la historia de cómo el peor fracaso de un genio resultó ser su profecía más brillante. Si te apasionan las historias, donde la ciencia da giros inesperados, estás en el lugar indicado. Te invito a suscribirte ahora mismo y a activar la campanita, porque estamos a punto de descifrar el error más importante de la historia. Para entender qué fue este error, debemos viajar a 1915. Albert Einstein acaba de completar su obra maestra, la teoría de la relatividad general. Es una sinfonía matemática, una nueva descripción de la gravedad. Newton nos había dicho que la gravedad era una fuerza invisible que tiraba de los objetos. Einstein nos demostró que no era así. Nos dijo que la gravedad es la consecuencia de la geometría del universo. La materia y la energía le dicen al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo curvo le dice a la materia cómo moverse. Los planetas orbitan al Sol, no porque una cuerda invisible los jale, sino porque siguen el camino más recto posible, a través de un espacio-tiempo que el Sol ha deformado con su masa, como una bola de bolos en una cama elástica. Era una teoría hermosa, y funcionaba. Explicaba la órbita anómala de Mercurio, algo que la teoría de Newton no podía, y predecía que la luz se curvaría por la gravedad, algo que se confirmaría unos años después. Emocionado, Einstein quiso aplicar su nueva teoría no solo a un planeta, sino a todo el universo. Quería crear un modelo del cosmos. Y aquí fue donde se topó con un problema que lo horrorizó. Cuando introdujo los datos del universo en sus ecuaciones, estas le devolvieron un resultado inequívoco. El universo no podía ser estático. La gravedad, siendo una fuerza atractiva en todas partes, haría que toda la materia del universo se atrajera, mutuamente. Inevitablemente, el cosmos tendría que estar en un estado de colapso, contrayéndose sobre sí mismo bajo su propio peso. La única otra posibilidad era que el universo estuviera expandiéndose, huyendo de la gravedad. En cualquier caso, tenía que estar en movimiento. No podía estar quieto. Esto, para Einstein y para todos los científicos de la época, era un disparate. El consenso filosófico y científico de principios del siglo XX era absoluto. El universo era estático, eterno e inmutable. Se creía que la Vía Láctea era todo lo que existía. Un universo isla, fijo en el tiempo y el espacio. La idea de un universo dinámico, uno con un principio o un final, sonaba a religión, no a física. Einstein, a pesar de ser el mayor revolucionario de la ciencia, no pudo escapar de este prejuicio. La idea de un universo en colapso le parecía, en sus propias palabras, repugnante. Así que, en 1917, hizo algo que hoy consideraríamos una trampa. Decidió arreglar sus ecuaciones. Introdujo un término adicional, un factor de corrección, que no venía de ninguna observación, sino de su deseo de un universo ordenado. Lo llamó la constante cosmológica, representada por la letra griega lambda. Esta constante actuaría como una especie de fuerza repulsiva, una antigravedad inherente al propio tejido del espacio vacío.
Einstein ajustó su valor con precisión quirúrgica para que su empuje hacia afuera contrarrestara exactamente la atracción de la gravedad hacia adentro. El resultado fue un universo matemáticamente estable, equilibrado y, lo más importante, estático. Era un parche, una solución artificial, pero le permitió a Einstein dormir tranquilo. Pero la realidad no se pliega a los deseos de nadie, ni siquiera a los de Albert Einstein. Mientras él publicaba su universo estático, en los Estados Unidos, astrónomos como Besto Slipher ya estaban observando algo extraño en la luz de las nebulosas distantes. Veían que su luz se estiraba, desplazándose hacia el extremo rojo del espectro. Luego, en la década de 1920, el astrónomo Edwin Hubble, utilizando el telescopio más potente del mundo en el Monte Wilson, confirmó estas observaciones y fue un paso más allá. Primero, demostró que esas nebulosas no estaban en nuestra galaxia, sino que eran galaxias enteras, universos isla, como nuestra propia Vía Láctea, a millones de años luz de distancia. El universo era inmensamente más grande de lo que se creía. Y segundo, en 1929, Hubble anunció su descubrimiento que cambiaría la historia. Demostró que existía una relación directa. Cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápido parecía alejarse de nosotros. El desplazamiento al rojo no era aleatorio, era una ley. La conclusión era ineludible e impactante. El universo no era estático. El universo se estaba expandiendo. Las ecuaciones originales de Einstein de 1915, las que él mismo había corregido por miedo, habían tenido razón todo el tiempo. Si Einstein hubiera confiado en sus matemáticas, podría haber predicho la expansión del universo una década antes que nadie. En 1931, Einstein viajó a California y visitó a Hubble. Miró por el ocular del telescopio y vio la evidencia irrefutable. Se rindió ante la realidad. Admitió que su constante cosmológica había sido innecesaria. Fue entonces cuando, según el físico George Gamow, Einstein declaró que la introducción de lambda había sido el mayor error de mi vida. Avergonzado, la eliminó de sus ecuaciones, y durante los siguientes 60 años, la constante cosmológica se convirtió en eso, una nota a pie de página vergonzosa, un ejemplo de cómo incluso los genios pueden equivocarse. Se asumió que su valor era cero. Es increíble pensar que el prejuicio de Einstein le impidió hacer un descubrimiento aún mayor. ¿Crees que la ciencia de hoy tiene prejuicios similares que nos ciegan a nuevas verdades? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer qué piensas. Avancemos rápido en el tiempo, hasta la década de 1990. La constante cosmológica está muerta y enterrada. El modelo del Big Bang, basado en la expansión de Hubble, es la teoría reinante. Ahora, la pregunta más importante de la cosmología es: ¿cuál es el destino del universo? La lógica era simple. El Big Bang le dio al universo su impulso de expansión. La gravedad de toda la materia del universo, visible e invisible, la llamada materia oscura, está actuando como un freno, ralentizando esa expansión. El destino del cosmos dependía de cuánta materia había. Si había suficiente, la gravedad ganaría y el universo colapsaría en un Big Crunch. Si no, la expansión continuaría para siempre, pero cada vez más despacio, en un Big Chill. La misión de los astrónomos era medir esa desaceleración. Dos equipos internacionales de científicos se lanzaron a esta carrera. Uno era el proyecto de cosmología de supernovas, liderado por Saul Perlmutter. El otro era el equipo de búsqueda de supernovas de alto Z, codirigido por Brian Smith y Adam Riess. Su plan era brillante: usar un tipo especial de explosión estelar, las supernovas tipo 1A, como candelas estándar. Una candela estándar es un objeto cuya luminosidad real es conocida. Si sabes que todas las bombillas de 100 vatios brillan igual, puedes saber qué tan lejos está una midiendo qué tan tenue se ve. Las supernovas tipo 1A son las bombillas perfectas del cosmos. Ocurren cuando una estrella enana blanca roba masa de una compañera hasta que alcanza un límite crítico y detona en una explosión termonuclear de un brillo uniforme y predecible. Ambos equipos
Pasaron años buscando estas supernovas en los confines del universo. Midieron su desplazamiento al rojo, qué tan rápido se alejaban, y su brillo aparente, qué tan lejos estaban. Esperaban medir la desaceleración. Esperaban ver que las supernovas más distantes fueran un poco más brillantes de lo esperado, lo que indicaría que la expansión se había frenado con el tiempo. En 1998, los resultados llegaron, y fueron un terremoto. Los dos equipos, trabajando de forma independiente, encontraron lo mismo, algo que al principio pensaron que era un error. Las supernovas distantes no eran más brillantes. Eran sistemáticamente más tenues de lo que deberían ser. La única explicación para que se vieran más tenues era que estuvieran más lejos de lo que predecían los modelos. Y la única forma de que estuvieran más lejos era que, en algún momento de los últimos miles de millones de años, la expansión del universo no solo no se había frenado, sino que había comenzado a acelerarse. Fue un descubrimiento que puso al mundo de la física de cabeza. Era como lanzar una pelota al aire. Y, en lugar de que se frenara y cayera, la pelota de repente saliera disparada hacia el cielo cada vez más rápido. Algo estaba empujando el universo. Algo estaba venciendo a la gravedad. Había una fuerza repulsiva, invisible y desconocida, llenando el cosmos. Los científicos, desconcertados, le dieron un nombre temporal: energía oscura. Necesitaban una forma de explicarla matemáticamente. Y entonces, alguien desempolvó los viejos libros de texto. ¿Una fuerza repulsiva inherente al vacío del espacio que contrarresta la gravedad? Einstein ya la había inventado. Era la constante cosmológica. El mayor error de Albert Einstein resultó ser la descripción matemática exacta de la energía oscura. Su fracaso no había sido un fracaso en absoluto. Había sido una profecía. Einstein la había introducido por la razón equivocada: crear un universo estático. Pero la herramienta que inventó era la correcta. La naturaleza, en su extraña ironía, había usado exactamente ese término. Hoy, la constante cosmológica, lambda, es la pieza central del modelo estándar de la cosmología, el modelo lambda materia oscura fría. Los datos nos dicen que el universo está compuesto por aproximadamente un 70% de esta energía oscura, lambda, un 25% de materia oscura y solo un 5% de la materia ordinaria de la que estamos hechos. El error de Einstein no es un error, es la descripción de la mayor parte de la realidad. Por este descubrimiento, Perlmutter, Schmidt y Riess recibieron el Premio Nobel de Física en 2011. La historia de lambda es quizás la lección más grande que Einstein nos dejó. Nos enseñamos que incluso la mente más brillante puede ser cegada por sus propios prejuicios, pero también nos enseñó que, en la ciencia, las ideas nunca mueren realmente. Un fracaso puede ser simplemente un descubrimiento esperando los datos correctos para ser comprendidos. El mayor error de Einstein no fue un callejón sin salida. Fue un ataque de 80 años hacia la verdad más profunda sobre nuestro universo acelerado. Gracias por acompañarme en este viaje alucinante a través de los errores y aciertos de la mente de un genio. Si esta historia te ha volado la cabeza tanto como a mí, por favor, demuestra tu apoyo con un me gusta y comparte este video. Y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas la próxima gran historia del cosmos. ¡Hasta la próxima!